Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy Natalia Treviño y en esta segunda parte de la clase de infecciones de transmisión vertical 2 vamos a desarrollar el tema virus de la hepatitis B. Comenzaremos describiendo la morfología del virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B es un virus hepatotrópico, esto quiere decir que tiene afinidad por el hígado y pertenece a la familia Hepatnaviridae. Es un virus envuelto. El genoma de este virus es característico, está formado por ADN que adopta una forma circular, en parte está como ADN doble hebra y en parte como ADN incompleto, de simple hebra. Tiene una nucleocápside interna o core que está compuesta fundamentalmente por el antígeno nuclear, el antígeno core y el antígeno E soluble. En cuanto a la composición de la membrana más externa, de la membrana de la envoltura, podemos mencionar como relevante a la proteína de envoltura, que es el antígeno de superficie. Estos tres antígenos, el antígeno nuclear o antígeno core, el antígeno E soluble y el antígeno de superficie, estimulan al sistema inmune, que ante la infección es capaz de generar anticuerpos específicos dirigidos contra cada uno de estos antígenos. Brevemente analizaremos cómo es la epidemiología de este virus a nivel mundial y qué ocurre con la hepatitis B en nuestro país. La hepatitis B es un problema importante de salud a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud estima más de 250 millones de personas en todo el mundo infectadas crónicamente con el virus de la hepatitis B. Y dentro de estas, 65 millones son mujeres en edad fértil. El virus de la hepatitis B es responsable del 80% de los casos de hepatocarcinoma, que es el tipo más común de cáncer de hígado. Como vamos a ver con mayor detalle más adelante, la mayoría de los pacientes con enfermedad crónica por el virus de la hepatitis B adquieren la infección durante el periodo perinatal. ¿Qué ocurre con el virus de la hepatitis B en nuestro país? Argentina es un país de baja prevalencia. Se estima alrededor del 2% de la población que estuvo en contacto con el virus de la hepatitis B y menos del 0,5% de los adultos es portador. El porcentaje de positividad en controles de embarazo para el antígeno de superficie entre el periodo 2015-2018 varió entre un 0,12 y un 0,15%. Esto quiere decir que de 750.000 niños que nacen anualmente, alrededor de 1.000 son los nacidos de madres portadoras. Y no menos del 20%, es decir, aproximadamente 200 de estos niños, podrían adquirir la enfermedad. Y la mayoría de estos evolucionar a la cronicidad. De acá la importancia de detectar precozmente la infección por el virus de la hepatitis B en la gestante. ¿Cuál es la fuente de infección del virus de la hepatitis B y cómo se transmite? La fuente de infección del virus de la hepatitis B la constituyen los portadores agudos y crónicos del virus. Podemos encontrar a este virus en todos los líquidos orgánicos: semen, sangre, secreciones vaginales, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido sinovial, líquido pericárdico, líquido peritoneal, líquido amniótico. Sus máximas concentraciones se van a alcanzar en hígado y en sangre. Podemos decir entonces que la infección por el virus de la hepatitis B se va a transmitir por contacto con la sangre y con los fluidos biológicos infectados. La hepatitis B es una infección de transmisión sexual, por lo que se transmite por relaciones sexuales sin protección. Además, se transmite por vía parenteral a través de agujas, jeringas, dispositivos, transfusiones, materiales mal esterilizados, por ejemplo, por un tratamiento dental, por tatuajes, que estén contaminados con el material infectante. Es una infección de transmisión percutánea, ¿sí?, como lo vieron en la clase correspondiente. Y es además una infección de transmisión vertical, por lo que la madre puede transmitir la infección al feto en el útero, en el momento del nacimiento o después del nacimiento.
La mayoría de las infecciones se van a producir en el momento del parto. Por último, el virus de la hepatitis B también puede transmitirse de forma horizontal. Esta forma de transmisión es poco efectiva y se da en convivientes de personas infectadas, a partir de los objetos en los que el virus puede permanecer estable hasta por 7 días. Estudiemos con mayor profundidad al virus y repasemos el ciclo de replicación o ciclo de vida del virus de la hepatitis B. Este ciclo comienza con la unión del virus a la membrana del hepatocito. Recordemos que el virus de la hepatitis B tiene tropismo o afinidad por el hígado. Esta interacción entre el virus y la membrana del hepatocito ocurre a través del antígeno de superficie, esa proteína viral que se encuentra en la envoltura. Luego de esta interacción ocurre la penetración del virus a la célula huésped. En la segunda etapa, el virus se libera dentro del citoplasma, la nucleocápside viaja hacia el núcleo del hepatocito y dentro del núcleo la cadena parcial de ADN se completa. De esta manera, el genoma del virus se convierte en un ADN circular cerrado por uniones covalentes. Y este ADN va a servir de base para la transcripción del ARN viral. En la tercera etapa, el ARN viral se transporta al citoplasma donde se traduce a las diferentes proteínas del virus. En la cuarta etapa, las proteínas de la nucleocápside se van a ensamblar en el citoplasma, encerrando en su interior a una partícula de ARN intermediario o ARN pregenómico. Este ARN pregenómico es la única partícula de ARN del virus que se encapsula. En la etapa 5, lo que ocurre es la transcripción inversa de ese ARN pregenómico y a partir de este se sintetiza una nueva cadena de ADN viral, ¿sí? A partir de la cual se le añadirá la hebra complementaria para formar el genoma de este virus parcialmente circular, ¿sí? En parte doble hebra y en parte incompleto. Por último, una vez completado este proceso, la nueva partícula viral se acerca a la membrana citoplasmática, donde adquiere las proteínas de la envoltura antes de ser liberada fuera de la célula. ¿Cómo es la patogenia del virus de la hepatitis B? Sabemos que el virus es hepatotrópico, es decir, que tiene afinidad por el hígado y los hepatocitos. Luego del ingreso del virus al organismo, este viaja hacia el hígado a través del torrente sanguíneo. En el hígado se replica en los hepatocitos y da lugar a efectos citopáticos mínimos. A partir de ese momento se induce una viremia. El virus de la hepatitis B puede provocar una enfermedad aguda o crónica, sintomática o asintomática. Y esto va a depender de la respuesta inmune que se monte frente a la infección y qué tan eficiente sea esta respuesta. La respuesta inmune que se genera frente a la infección es la responsable de la aparición de los síntomas. Esta respuesta abarca una inmunidad mediada por células más la síntesis de anticuerpos. Y en este punto, la infección puede seguir dos caminos. Por un lado, los linfocitos T citotóxicos y los anticuerpos circulantes logran neutralizar al virus y controlan así la infección. Esto da lugar a una infección aguda. Por el otro lado, la respuesta celular y humoral es ineficiente, con incapacidad de resolver la infección, dando lugar a una hepatitis B crónica. Como vimos en la diapositiva anterior, el tipo de respuesta inmune que se genere frente a la infección va a determinar la evolución hacia una hepatitis B aguda o una hepatitis B crónica. En la hepatitis B aguda, el 99% de los casos resuelven favorablemente y menos del 1% evoluciona desfavorablemente a una hepatitis fulminante. En la hepatitis B crónica, la infección
puede mantenerse activa y con los años evolucionar a una cirrosis hepática o a un carcinoma hepatocelular, o bien permanecer como un portador asintomático. Tal como se observa en la gráfica inferior, donde se esquematiza el porcentaje de pacientes con infección crónica en función de la edad al momento de adquirir la infección, el riesgo de infección crónica es inversamente proporcional a la edad en que ocurrió dicha infección. En el neonato, el riesgo es de un 90%, entre la edad de 1 a 5 años es de un 25 a un 50%, y en adultos el riesgo de infección crónica es menor a un 5%. Nuevamente, de acá la importancia de detectar precozmente la infección por el virus de hepatitis B en la gestante. La transmisión vertical del virus de la hepatitis B, desde la madre infectada a su hijo, puede ocurrir durante la gestación o en el momento del parto. En el 90% de los casos, la transmisión se produce en el momento del parto, por exposición a los fluidos y sangre materna infectada. Esta es la ruta más importante de transmisión vertical. En el 5% de los casos restantes, la transmisión vertical ocurre intraútero. El mecanismo de transmisión intrauterina no está del todo esclarecido. Algunas hipótesis proponen que la transmisión puede ser por vía transplacentaria o a través de células germinales infectadas. El riesgo de infección por el virus de hepatitis B en el recién nacido va a depender en gran medida de la infectividad del suero materno. Si la madre tiene una alta carga viral, el riesgo de transmisión vertical será mayor. Una pregunta que nos podemos hacer es si hay riesgo de transmisión vertical durante la lactancia materna. La respuesta a este interrogante es que es poco probable que se transmita el antígeno de superficie de la leche materna. Por lo tanto, la infección por el virus de la hepatitis B no es una contraindicación para la lactancia. Por último, debemos saber que la hepatitis B no altera el curso del embarazo y no es una causa de malformación fetal. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de infección por virus de hepatitis B en la embarazada? En primer lugar, el diagnóstico de la infección en la embarazada es el mismo que el utilizado para la población general. En segundo lugar, debemos recordar que ante la infección nuestro sistema inmune va a responder generando anticuerpos específicos contra las proteínas virales. En este punto, si repasamos la estructura viral descrita al comienzo de la clase, vemos que el antígeno de superficie, que está en la envoltura viral, el antígeno core y el antígeno E soluble, que forman parte de la nucleocápside viral, son los componentes antigénicos que van a inducir la formación de anticuerpos específicos. Para el diagnóstico, entonces, podemos buscar tanto antígenos virales como anticuerpos específicos. Teniendo en cuenta esto, veamos entonces qué marcadores serológicos tenemos disponibles. Dentro de los antígenos virales, el más importante es el antígeno de superficie. Su presencia indica infección, ya sea aguda o crónica. Vamos a hablar de infección crónica cuando este antígeno de superficie permanece positivo por más de 6 meses. La desaparición del antígeno de superficie indica que el paciente resolvió la infección. Dentro de los anticuerpos específicos, tenemos al anticuerpo contra el antígeno de superficie. Su presencia indica inmunidad para la hepatitis B, ya sea por exposición natural y curación, es decir, el paciente se infectó y resolvió la infección, o por vacunación, ya que como veremos más adelante, el antígeno que se administra con la vacuna es el antígeno de superficie. Otros de los anticuerpos que podemos buscar son los anticuerpos contra el antígeno core. La presencia de estos anticuerpos indican contacto con el virus. Y acá los podemos separar en anticuerpos de tipo IgM y anticuerpos de tipo IgG.
La presencia de anticuerpos IgM dirigidos contra el antígeno core nos indican infección reciente o aguda. Es detectable durante los primeros 6 meses posteriores al contacto inicial con el virus. En tanto, la presencia de los anticuerpos IgG dirigidos contra el antígeno core indican infección actual o pasada. Estos anticuerpos persisten reactivos de por vida. Todos estos marcadores serológicos pueden estar presentes o no, y eso va a depender de la etapa de infección. A modo de ejemplo, teniendo en cuenta estos marcadores serológicos, veamos cómo podemos darnos cuenta si estamos frente a una infección aguda, una infección pasada o una infección crónica. Esta es la curva que grafica la evolución de la infección por el virus de la hepatitis B. Tenemos, por un lado, los antígenos del virus y los anticuerpos que aparecen en respuesta a la infección. Se grafica la cantidad de cada uno de estos marcadores en función del tiempo que lleva la infección. Imagínense que estamos frente a una paciente embarazada con una infección aguda por el virus de la hepatitis B. En este contexto vamos a estar posicionados entonces en este punto de la curva. ¿Qué vemos? En primer lugar, detectamos la presencia del antígeno de superficie, ¿sí?, en esta curva roja. En segundo lugar, también detectamos otras dos curvas, una celeste y una amarilla. Estas curvas son los anticuerpos dirigidos contra el antígeno core. La amarilla es la presencia de anticuerpos IgM contra el core y la celeste la presencia de anticuerpos IgG contra el core. Entonces, con la presencia del antígeno de superficie y la presencia de estos anticuerpos dirigidos contra el antígeno de core, especialmente por la presencia de IgM anticore, nos confirma que estamos en presencia de una infección aguda. Ahora imagínense otra situación en la que estamos frente a una paciente embarazada con una infección pasada. De esta manera, ahora vamos a estar paradas en este otro lado de la curva. ¿Y acá qué vemos? Por un lado, vemos que el antígeno de superficie, ¿sí?, graficado por la curva roja, y la curva de anticuerpos IgM dirigidos contra el core no están más. En cambio, vemos la aparición de anticuerpos dirigidos contra el antígeno de superficie, que es esta curva naranja, y la presencia de anticuerpos IgG dirigidos contra el core. La desaparición del antígeno de superficie, de la curva roja, y la aparición de los anticuerpos dirigidos contra el antígeno de superficie, ¿sí?, de la curva naranja, nos indican que el paciente resolvió la infección y que estamos frente a una infección resuelta o pasada por el virus de la hepatitis B. Por último, repasemos un ejemplo de una infección crónica por el virus de la hepatitis B. Acá la curva, si la observan, varía un poco respecto a la anterior y la principal diferencia está en el antígeno de superficie, que es la curva roja, que permanece siempre positiva. La persistencia del antígeno de superficie por más de 6 meses define a la infección crónica. Lo otro que llama la atención es que no aparecen los anticuerpos dirigidos contra el antígeno de superficie. De esta manera es como debemos analizar cada uno de los marcadores serológicos que buscamos para el diagnóstico de la infección por el virus de la hepatitis B. En esta diapositiva se muestra una tabla que nos permite de manera sencilla interpretar los resultados serológicos para hepatitis B. En función de cómo dé cada uno de los marcadores buscados, reactivo o no reactivo, podemos saber, por ejemplo, si nuestra paciente embarazada nunca tuvo contacto con el virus de la hepatitis B, si está vacunada, si está cursando una infección aguda o crónica, o si tuvo la infección y la resolvió. Solo resaltaremos dos situaciones.
La primera es cuando la persona no tiene ni tuvo contacto con el virus de la hepatitis B. Este es un buen momento para revisar el calendario de vacunación e iniciar y completar esquemas si corresponde. Recordemos que la vacuna es segura en cualquier momento del embarazo. La otra situación es cuando estamos en presencia de una embarazada con una infección aguda o crónica por el virus de la hepatitis B, confirmada. En este caso debemos activar alarmas y preparar medidas de profilaxis para evitar la transmisión vertical. Este es el algoritmo diagnóstico para hepatitis B en la embarazada. Debemos recordar que la búsqueda del virus de la hepatitis B debe realizarse siempre en la gestante, solicitando la detección del antígeno de superficie en la primera consulta obstétrica. Si el antígeno de superficie es no reactivo, vamos a revisar calendario de vacunación para iniciar o completar esquemas si es necesario. De acuerdo a las guías nacionales frente a factores de riesgo como adicción a drogas, hepatitis, transfusiones, se recomienda repetir la búsqueda del antígeno de superficie en el tercer trimestre de gestación. Si el antígeno de superficie es reactivo, vamos a seguir estudiando a esa embarazada solicitando otros marcadores de infección, como la búsqueda de anticuerpos específicos dirigidos contra el antígeno core. De ser reactivos estos anticuerpos, se confirma la infección por el virus de la hepatitis B. Es muy importante testear a la embarazada contra la hepatitis B, ya que si la madre llega al parto con el antígeno de superficie positivo, del 5 al 20% de los recién nacidos adquirirán la infección y ese porcentaje puede alcanzar un 70 al 90% si además del antígeno de superficie, la embarazada tiene el antígeno E soluble positivo, lo que indicaría que el virus se está replicando activamente y que la carga viral es mayor. ¿Cómo vamos a estudiar al recién nacido de una madre con antígeno de superficie positivo? En este caso, también contamos con algoritmos de seguimiento para el recién nacido de madre positiva para el antígeno de superficie. Dicho algoritmo comienza con medidas profilácticas para ese recién nacido, las cuales incluyen la vacuna contra la hepatitis B antes de las 12 horas de vida, más la administración de gamma globulina hiperinmune contra el virus de la hepatitis B en las primeras 48 horas de vida de ese recién nacido. Idealmente, debería aplicarse antes de las 12 horas de vida. Estas dos medidas contribuyen a reducir la transmisión vertical entre un 85 a un 95%. Luego, entre los 9 a 15 meses de edad, solicitaremos a ese recién nacido la búsqueda de marcadores serológicos, como los anticuerpos dirigidos contra el antígeno core y a los anticuerpos dirigidos contra el antígeno de superficie. A modo de recordatorio, la vacuna de la hepatitis B en los recién nacidos se debe aplicar a todos los recién nacidos antes de las 12 horas de vida. Y si además se debe administrar gamma globulina hiperinmune, la misma debe aplicarse en un sitio diferente al de la administración de la vacuna. Como fuimos mencionando a lo largo de toda la clase, la hepatitis B es una enfermedad inmunoprevenible y la vacuna está contemplada en nuestro calendario nacional de vacunación. Para todos los recién nacidos, dentro de las primeras 12 horas de vida, a los 2, 4 y 6 meses con la vacuna quíntuple o pentavalente, a los 11 años para iniciar o completar esquemas y a partir del año 2012 para adultos de todas las edades. Desde el punto de vista de la composición de la vacuna contiene el antígeno de superficie depurado del virus de la hepatitis B, elaborado por ingeniería genética utilizando la técnica de ADN recombinante. La vacuna produce una respuesta de anticuerpos contra el antígeno de superficie y una respuesta de células T de memoria. Nuevamente, recordar que la vacuna es segura en el embarazo y que el método más efectivo para prevenir la hepatitis B es tener el esquema completo de vacunación. A modo de conclusión,
podemos decir que la hepatitis B es una infección de transmisión sexual, parenteral y vertical. Que el virus de la hepatitis B puede provocar una enfermedad aguda o crónica, sintomática o asintomática. El riesgo de infección crónica es inversamente proporcional a la edad en la que ocurrió la infección. La transmisión vertical origina un importante número de portadores crónicos y es la razón epidemiológica que perpetúa la circulación del virus. Vimos también que la ruta más importante de transmisión vertical del virus de la hepatitis B es el momento del parto. La detección precoz de la infección en la mujer embarazada y o en la pareja, junto a un adecuado y oportuno tratamiento, son estrategias fundamentales para la prevención de la transmisión vertical. Se debe solicitar siempre la búsqueda del antígeno de superficie en toda embarazada en la primera consulta prenatal. Por último, recordar que es una infección inmunoprevenible. La aplicación de la vacuna antes de las 12 horas de vida en el recién nacido expuesto, junto con la administración de gamma-globulina hiperinmune contra la hepatitis B, reducen significativamente la transmisión vertical. Y recordar nuevamente que la vacuna es segura en el embarazo. Para finalizar, esta es la bibliografía utilizada y a la que pueden recurrir para ampliar el estudio del tema. Muchas gracias.